Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar sobre las fases del proceso de la investigación cualitativa. Nuestro grupo está conformado por Angamarca Francisco, Beltrán Gonzalo, Bolaños Daniela, Urbano Cecibel, Cando Diana, Conterón Pacarina, Guzmán Nieve, Erazo Mayra, Espinosa Héctor, Fueres Félix, Hiller Glendy, González María y mi persona, Bolaños Jennifer. El proceso de la investigación cualitativa. Para iniciar esta presentación vamos a dar un breve concepto sobre lo que es el proceso de la investigación cualitativa. La metodología de la investigación cualitativa, conocida también como naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, se enmarca dentro de un proceso que consta de las siguientes fases, según Hernández y Baptista en el 2010. Aquí podemos observar que son 5 fases, en las cuales se detalla el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, recolección de datos, análisis de los datos y el reporte de resultados. A continuación, vamos a detallar cada una de estas fases. Planteamiento del problema. Es una idea que surge, cambia, se desarrolla en la investigación. El investigador tiene que haber leído, consultado, indagado el tema, con el objetivo de obtener un buen planteamiento del problema. El planteamiento del problema puede demorar mucho tiempo, todo depende del conocimiento del investigador, el interés a su idea, además de sus habilidades para obtener información objetiva, real y formal. Requisitos para plantear adecuadamente el problema de investigación. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta, por ejemplo, ¿por qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Etcétera. El planteamiento implica la probabilidad de prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no es observable. Pasos para obtener el planteamiento del problema. 1. Objetivos de la investigación. Es importante determinar qué objetivos de investigación debe ser de manera clara, sencilla y de manera que lleguen a cumplirse. Además, todo que se especifique deberá tener lógica entre sí. 2. Preguntas de investigación. Plantear el problema en forma de preguntas ayudará a ser comprometido de manera directa. 3. Justificación de la investigación. Es oportuno dar a conocer las razones que motivan a la investigación. Ejemplo, resolver un problema social o construir nuevas teorías. 4. Viabilidad de la investigación. Por último y no menos importante, es necesario estimar la viabilidad de la investigación en los que se tomará en cuenta aspectos económicos, materiales y humanos. Interrogantes que se deberá tratar de cumplir. 1. Convivencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Esto es, ¿para qué sirve? 2. Relevancia social. 3. Implicaciones prácticas. 4. Valor teórico. Y 5. Utilidad metodológica. La revisión de la literatura. Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio.
así como en extraer y recopilar la información más relevante y necesaria que corresponde a nuestro problema de investigación. Dispone en distintos tipos de documentos. Esta revisión es selectiva, puesto que genera cada año que se publican en diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas, libros y otra clase de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento. En los estudios cualitativos, más que integrarse un marco teórico formal, como lo es en el caso de la investigación cualitativa, se revisa la literatura con los propósitos comentados previamente, planteamiento del problema, y su papel varía en el inicio y la parte final del estudio. La literatura se revisa y se mantiene conceptualmente distante al comenzar a recolectar datos y posteriormente se va consultando de acuerdo con la evolución de la investigación en este sentido. Su función esencial, tal como se comentó, es de consulta. Tipos de la revisión de la literatura. Existen dos tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión de la literatura. Número uno son las fuentes primarias, directas, los libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periódicos, películas, documentales y videocintas. También tenemos las fuentes secundarias que consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular. Son listados de fuentes primarias, es decir, reprocesan la información de primera mano. A continuación vamos a hablar de la recolección de datos. Según Hernández, Fernández y Batista, en 2010 dice que la recolección de datos en la investigación cualitativa puede llevarse a cabo de 3 distintas técnicas y estrategias, algunas de las cuales se detallan a continuación. Como primera tenemos la observación. Bueno, pues en esta consiste en la observación sistemática y detallada de los fenómenos o situaciones que se están estudiando. Puede ser participante cuando el investigador forma parte del grupo que está siendo observado o no participante cuando se observa desde afuera. La segunda, la entrevista. Las entrevistas son conversaciones estructuradas o semiestructuradas que se llevan a cabo de los participantes del estudio con el fin de obtener información sobre sus experiencias, percepciones y opiniones acerca del fenómeno de estudio. Los grupos focales. Se trata de reuniones en las que se reúnen varios participantes para discutir un tema determinado. Aquí el investigador actúa como moderador y busca obtener información sobre las experiencias y percepciones de los participantes acerca del tema de estudio. En los análisis de documentos. Consiste en el análisis de documentos escritos como por ejemplo diarios, cartas, informes, entre otros. Este análisis puede ser cualitativo o cuantitativo, dependiendo de los objetivos de la investigación. Seguimos con el análisis de materiales audiovisuales. El análisis de materiales audiovisuales, como grabaciones de entrevistas o videos de observaciones, puede proporcionar información valiosa sobre el fenómeno de estudio. Es importante destacar que la elección de la técnica o estrategia de recolección de datos dependerá del tipo de investigación que se está llevando a cabo y de los objetivos específicos de la misma. Además, es recomendable utilizar más de una técnica o estrategia de recolección de datos para obtener una perspectiva más completa del fenómeno de estudio. Recolección de datos para Hernández, Fernández y Baptista 2010 es un proceso que requiere de la recolección de datos sin medición numérica. Para Blasco y Pérez 2007, esto estudia la realidad en su contexto natural y tal como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con los objetos implicados. Hernández, Fernández y Baptista 2010 consideran los planteamientos cualitativos como abiertos, expansivos, no direccionales en su inicio, fundamentados en la experiencia e intuición. A lo anterior cabe anotar que responder a la pregunta de investigación hace necesario elegir un contexto o ambiente donde realizar el estudio, al igual que se precise el espacio y el tiempo.
Muchas gracias. Análisis de datos. ¿Cuáles son las funciones del análisis de datos? Las principales funciones de un analista de datos son extraer, procesar y agrupar datos, analizar estas agrupaciones y generar informes a partir de ello. En la investigación cualitativa, la recolección y el análisis de datos se da de forma paralela. El análisis no es uniforme debido a que cada estudio requiere un esquema peculiar. El análisis de los datos, la acción esencial consiste en recibir datos no estructurados, a los cuales se les proporcionará una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consiste en observaciones del investigador y narraciones de los participantes. Propósitos centrales del analista cualitativo. 1. Explorar los datos. 2. Imponerles una estructura organizándolos en unidades y categorías. 3. Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones. Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. Cuatro, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. 5. Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos. Seis, reconstruir hechos e historias. 7. Vincular los resultados con el conocimiento disponible. 8. Generar una teoría fundamentada en datos. Las características. El análisis es un proceso sistemático, más no rígido. Agrega al análisis las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores. 3. El investigador analiza cada dato que por sí mismo tiene un valor. 4. Los resultados del análisis emergen en la forma de descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría. 5. Es un camino con rumbo, pero no en línea recta, pues continuamente nos movemos, vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos. Los interpretamos y les encontramos un significado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una espiral de análisis de los datos cualitativos. En eso tenemos los procedimientos, que es de recolectar y obtener los datos. Entre ellos tenemos las presentaciones, visualizaciones. En esto podemos recolectar en matices, en gráficas. Describir, clasificar y interpretar lo podemos hacer en contextos, categorías y comparaciones. Las lecturas y los apuntes, en cambio, lo podemos hacer en reflexiones, notas al margen. Y el manejo de datos en archivos, bases de datos y organizadores. Reportes de resultados. Los reportes de resultados del proceso cualitativo pueden adquirir los mismos tipos y contextos que los reportes cuantitativos. Por esto no se repetirán, aunque ciertamente son más flexibles y lo que los diferencia es que se desarrollan mediante una forma y un esquema narrativo. Estos reportes deben ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y fundamentar las estrategias que usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador Munhall y Chenay en 2007 y MC Knight y Whitehead en 2009. Estructura del reporte cualitativo, en la que incluye la portada, los índices, el resumen, el cuerpo del trabajo, introducción,
Incluye los antecedentes, revisión de la literatura, método, análisis y resultados y discusión, referencias o bibliografía, apéndices. El método. Esta parte del reporte describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye a. Contexto, ambiente o escenario de la investigación, lugar o sitio y tiempo, así como accesos y permisos. Su descripción completa es muy importante. B. Muestra o participantes, tipo, procedencia, edades, género o aquellas características que sean relevantes en los casos y procedimientos de selección de la muestra. Método, diseño o abordaje, teoría fundamentada, estudio narrativo, etc. Procedimiento, un resumen de cada paso en desarrollo de la investigación, inmersión inicial y total en el campo, existencia en el campo, primeros acercamientos, descripción detallada de los procesos de recolección de datos, los datos que fueron recabados, cuando fueron recogidos y cómo, forma de colección o técnicas utilizadas, cómo se procedió con los datos una vez obtenidos, codificación, por ejemplo, los registros que se elaboraron como notas y bitácoras. A continuación tenemos un mapa conceptual donde está más profundizado la información del reporte de resultados en el proceso cualitativo. Como ejemplo tenemos el planteamiento del problema. Un asesor en cuestiones de organización puede decidir llevar a cabo un estudio sobre los medios de comunicación que utilizan los altos ejecutivos y plantear las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizan con mayor frecuencia los niveles gerenciales? ¿Qué tipo de información se transmite a través de dichos medios? ¿Con qué propósito se usa cada medio? En estas preguntas no se han especificado diversas cuestiones que es necesario aclarar mediante una breve explicación. En el ejemplo, esta podría ser la siguiente. La investigación incluirá las siguientes formas de comunicación en las organizaciones: la interacción didáctica cara a cara, las reuniones en grupo pequeñas, el teléfono, la comunicación a través de terceras personas, la correspondencia, cartas, memorandos, avisos, notas, oficios. Las reuniones en grandes grupos, los tableros de avisos, las terminales de computadora, el boletín y otras publicaciones de la empresa, y las grabaciones. Se abarca solamente los 3 niveles jerárquicos más altos de la empresa, que cuenten con más de 1000 trabajadores. Como segundo ejemplo tenemos la revisión de la literatura. Se pone el apellido del autor, de este modo la referencia se localiza más fácilmente en un fichero de biblioteca. Howin Dennis, 1982, Mass Media and Social Problems, Oxford, Inglaterra, Pergamon Press. En esta situación de crisis macrosocial, guerra, catástrofe, asesinato de una figura pública, recesión económica, se incrementa la necesidad de la población por obtener información de los medios de comunicación colectiva sobre los eventos de la crisis. El ejemplo de la recolección de datos, tenemos el muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy de acuerdo. Esas son las opciones que tenemos para el ejemplo sobre la recolección de datos. En el análisis de datos, son las transcripciones de entrevistas, textos, libros o artículos, observaciones de campo, imágenes, videos y datos online, así como también tweets o comentarios en foros de discusión.
Y por último tenemos el reporte de resultados, que se presenta un reporte de los contenidos o testimonios expresados por los participantes. Muchas gracias, Magíster y compañeros.